Iniciaremos el evento con la doctora Laurence Pantin. Para iniciar esta dinámica, me permito compartirles con ustedes una brevísima semblanza de nuestra primera panelista, la doctora Laurence Pantin. Ella es la directora general de la Fundación por la Justicia e integrante del colectivo La Justicia que Queremos. Anteriormente se destacó como coordinadora del programa de transparencia en la Justicia de México Evalúa y también se ha desempeñado como responsable de los servicios de prensa de la Embajada de Francia en México y como reportera del suplemento de un periódico Enfoque. Además, trabajó como corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Sus líneas de investigación sobre las que ha escrito son independencia judicial, justicia abierta y justicia digital. Ella es doctora en Ciencias Políticas por Flasco, México, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ahora le cedemos la palabra y nos va a hablar sobre el tema experiencia comparada en la elección de personas juzgadoras y su impacto en la independencia judicial. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí compartir esta mesa con mis colegas y agradezco muchísimo la invitación a participar en este encuentro internacional que me parece muy relevante dado el contexto actual. Efectivamente, se me pidió hablar de la experiencia comparada en la elección de personas juzgadoras y su impacto en la independencia judicial. Primero que nada, creo que es importante mencionar que la elección de personas juzgadoras mediante voto popular no es un método de selección muy extendido, sino que es en realidad una excepción. De la literatura existente, hemos identificado que se usa actualmente en 3 países, Suiza, Estados Unidos y Bolivia, y nunca para elegir a todos los jueces de esos países, algo que haría justamente único el caso de México, donde lo que se plantea en la iniciativa de reforma propuesta por el presidente el pasado 5 de febrero es que se sustituirían a todos los jueces, magistrados y ministros del país, tanto a nivel federal como local, mediante elecciones. En otro país, que es Japón, no se prevé que los jueces puedan ser electos por voto popular, pero se establece la posibilidad de destituir a algunos de ellos mediante este método de elección, como una especie de revocación de mandato. Algo también que se prevé en algunos estados de Estados Unidos bajo el nombre de retention election, algo que mencionaré un poco más adelante. Voy a analizar brevemente esos casos, pero para empezar es importante recordar que ¿qué es lo que justificaría la decisión justamente de nombrar a las personas juzgadoras mediante voto popular? Se suele justificar por la necesidad de que los jueces tengan mayor legitimidad o bien que el cuerpo de jueces sea, digamos, más representativo de la sociedad, más democrático de cierto modo, ¿no? Primero es importante precisar que incrementar la legitimidad de las personas juzgadoras y democratizar, digamos, el poder judicial puede lograrse mediante otros métodos que mediante el voto popular. La democratización del poder judicial puede lograrse mediante la implementación de acciones afirmativas destinadas a ampliar el acceso a estos cargos para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. En cuanto a la legitimidad, esta puede provenir de 2 vías y en 2 momentos, mediante procesos de selección meritocráticos realizados de manera transparente y con participación ciudadana, como lo recomiendan de hecho los estándares internacionales para los jueces que no son de las más altas cortes, y mediante mecanismos efectivos de justicia abierta, es decir, medidas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan precisamente a las personas conocer el trabajo de las personas juzgadoras y de los poderes judiciales y evaluar su desempeño.
Por otra parte, es fundamental valorar de qué manera la elección de los jueces mediante voto popular puede tener un impacto precisamente en su independencia, un principio esencial para garantizar el derecho de las personas a obtener una justicia imparcial basada en los hechos y el derecho y no en presiones indebidas de índole político, económico o mediático. Y en el siguiente análisis, justamente, no solamente veremos que la forma en la cual los países que mencionamos han integrado la elección popular para las personas juzgadoras ha sido distinta, sino que intentaremos aprender de los aciertos y fallos de esos países y sobre todo buscaremos observar el impacto que ha tenido este proceso en la selección, ese proceso de selección en cada uno de esos países sobre la independencia judicial. Primero que nada, como les decía, en Estados Unidos y Suiza, el método se usa de elección se usa para designar a jueces locales. En algunos estados de Estados Unidos se usa para designar a jueces estatales, mientras que en Suiza se usa para designar a jueces de paz, que tienen un papel más de mediadores en conflictos vecinales o en casos de baja cuantía que de jueces como tal. En cambio, en Bolivia se usa para designar a los jueces de las más altas cortes y a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Y finalmente, como les decía, en otros estados de Estados Unidos y en Japón, el método es usado no para elegir a los jueces, sino para decidir si tienen que seguir o no en el cargo. Hablando primero de Estados Unidos. Los jueces a nivel federal no son nombrados por elección, sino por el presidente, confirmados por el Senado, y su mandato es de por vida, es decir, que no interviene, como les decía, ninguna elección. A nivel local existen dos métodos principales de selección judicial: el nombramiento o la elección popular. En 21 estados, los jueces de las Cortes Supremas locales son designados mediante elecciones, que pueden ser partidistas o no partidistas. En los 29 estados restantes y el Distrito de Colombia, los jueces son nombrados por parte del gobernador o el Poder Legislativo local, a veces con la recomendación de una comisión de selección. En algunos de estos, todavía una subcategoría, los jueces son nombrados de por vida o hasta una edad de jubilación, o bien son ratificados por el gobernador, la legislatura o alguna comisión de ratificación. En otros 17, los jueces son nombrados por un tiempo limitado y se realizan elecciones para reelegirlos o, para que ellos puedan reelegirse o decidir si se pueden quedar o no en el cargo. En ese caso, los jueces en el ejercicio, cuando se acercan al final de sus mandatos, pueden solicitar renovarlos y en ese caso, durante esas elecciones, lo que sucede es que los votantes tienen que decidir si sí se quedan o no se quedan. La elección consiste en que responden a la pregunta: ¿se quedan estos jueces o se van? En la mayoría de los casos, recibir una mayoría de votos a favor, pues significa que se puedan quedar. Y si un juez recibe una mayoría de votos en contra, se le destituye y se selecciona un sustituto mediante el proceso habitual en cada estado. Lo que se nota también es que hay muchísimas variaciones. El sistema es muy complejo porque en cada estado lo que acabo de describir son los procesos de nombramientos para las Cortes Supremas estatales. Pero luego los jueces de menor jerarquía en esos estados pueden ser nombrados por el mismo método o por un método alternativo. En fin, más allá de describir a detalle cómo son las elecciones, lo importante es resaltar que más de las 2/3 partes de los estados contemplan las elecciones como una forma para obtener el cargo o bien para retenerlo. Ahora, ¿qué nos dice la literatura sobre los resultados de este método, digamos, de designación? Algunos
estudios, como los de Stephanie Linkwitz, indican que las personas juzgadoras nombradas en las urnas invalidan más leyes aprobadas por el legislativo, algo que quizás debería preocupar, de hecho, a nuestra mayoría legislativa aquí en México, o que cambian más a menudo precedentes ya establecidos en comparación con los designados de manera tradicional. Otros estudios indican que sus resoluciones tienden a ser de menor calidad, pero que redactan más resoluciones que los juzgadores nombrados de manera tradicional. Numerosos estudios también indican que el método de selección y retención judicial puede influir en las decisiones de los jueces. Es decir, los jueces que tienen que someterse a una elección de retención o una reelección tienden a tomar sus decisiones en función de las preferencias del electorado, y los que buscan elegirse proponen una postura en contra de la delincuencia o sobre el aborto cercana a la posición de la mayoría de los electores en su circunscripción sobre estos temas. Es decir, que el problema que tenemos es que los jueces no deciden necesariamente con base en el derecho, sino con base en lo que consideran que los electores consideran que debería de ser lo correcto. Otro tema de controversia en Estados Unidos es el del impacto de las contribuciones o apoyos a las campañas de las personas que buscan ser juezas. Algo que en realidad en México no tendría tanto impacto, dado que en principio no se prevé que haya dinero para las campañas. Ahora, el hecho de que no se prevea que haya dinero para las campañas no significa que no lo haya, y de hecho el tema que nosotros vemos es que puede haber un problema de fiscalización precisamente. Si no se prevé que haya, pues pero en realidad va a haber qué pasa con la fiscalización de esos recursos. Finalmente, las elecciones judiciales afectan la percepción de legitimidad de los tribunales. Se percibe en Estados Unidos que los jueces no son verdaderamente independientes, ya que están influenciados por los mismos factores que los políticos. Esto se ha demostrado en varios estudios, donde en realidad puede percibirse como que pese a que debería de ser un ejercicio de rendición de cuentas, en realidad las elecciones judiciales tienen un efecto negativo cuando los candidatos pues, deben de realizar campañas y en realidad comportarse como políticos. Finalmente, en ocasiones la participación en las elecciones para los jueces ha sido muy baja, lo que demuestra que no generan tanto interés como otro tipo de elecciones. Si me permiten, en la siguiente intervención abordaré el caso de Bolivia. Excelente síntesis que nos ha ofrecido la doctora. Estamos con la doctora Pantín. Le rogamos a usted, haga uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar muy rápidamente de Bolivia. En 2009, a propuesta del gobierno, el Congreso introdujo en la Constitución un sistema de elección popular para los más altos cargos del sistema de justicia. Y desde esa reforma se realizaron 2 procesos de elecciones, en 2011 y 2017, y otro que debió suceder está paralizado en este momento por una serie de impugnaciones. ¿Qué balance hacemos o se han hecho de estos procesos? Pues primero han sido fuertemente criticadas estas elecciones judiciales, no solamente por la oposición, sino por el mismo gobierno que impulsó la reforma, que reconoció que había sido un fracaso. Y de hecho fue objeto de varias reformas. Algunos de los señalamientos han sido, primero, el carácter predominantemente político del proceso. En ambas elecciones que se han dado, se previó un sistema de preselección de los candidatos, como es el caso en México. En el primer proceso, esta preselección estuvo a cargo del Congreso y derivó en una preselección de candidatos muy cercanos al partido mayoritario. Por eso, en el segundo proceso, se previó adicionalmente la participación de varias universidades públicas para evitar este tinte político. Desafortunadamente, una de estas, de hecho, se desistió en algún momento del proceso, acusando la manipulación política del mismo. Por otra parte, pues ha habido justamente pues, injerencia de otros poderes.
De hecho, no hay suficientes salvaguardas que limiten la discrecionalidad de esos poderes, el uso de mayorías legislativas unilaterales o la interferencia política del Ejecutivo. Tan solo en las elecciones judiciales de 2017 se presentaron 192 impugnaciones basadas en el argumento de que las precandidaturas no garantizaban la independencia con respecto al gobierno, porque personas candidatas habían ejercido o ejercían en ese momento cargos públicos. Sin embargo, la mayoría de estas impugnaciones fueron rechazadas. Por otra parte, algunos estudios encontraron efectos negativos sobre el trabajo de las altas cortes. Un estudio de Due Process of Law Foundation encontró que los jueces elegidos tomaron decisiones sumamente cuestionables y que revelaban su deseo de, en realidad, quedar bien con el gobierno en turno, porque sabían que su posibilidad de permanecer en el cargo dependía del gobierno y de la mayoría legislativa. Y por supuesto, hay otro tema muy importante en las elecciones en Bolivia, que es el tema de la imposibilidad de realizar campañas, que es algo que se piensa, bueno, pues puede ser bueno para evitar justamente lo que existe en Estados Unidos, que es la injerencia de toda la parte económica, pero el tema es que como los candidatos no podían realizar campañas, limitó bastante el conocimiento ciudadano sobre los mismos candidatos y esto afectó en realidad la participación ciudadana. De hecho, el número de boletas blancas o nulas fue mayor que el de boletas a favor de los candidatos, lo cual implica pues un problema en términos de legitimidad de los mismos, las personas elegidas. Otro tema es un tema muy logístico, el tamaño de la boleta. En la primera elección, todas las elecciones, todos los cargos estaban en una misma boleta. Esto se cambió para la siguiente elección, pero allí solamente tenían al final 26 cargos que designar. Imagínense en México, donde se plantea que se podían elegir a más de 7.500 personas juzgadoras a nivel federal y estatal. Entonces, no quiero imaginarme el número, bueno, en realidad ya hicimos un cálculo, serían más de 39.000 candidatos, una cosa que es obviamente imposible para las personas saber quiénes son los candidatos. Como les dije, la experiencia de Suiza, no me quiero alargar, es un poco distinta. Se trata de jueces de paz, los que son elegidos por voto popular, y esto también responde a una tradición de democracia participativa que existe en ese país. Y esos jueces, más que jueces técnicos, son personas que fungen como mediadores. ¿Qué hacemos como balance, digamos, general de esa experiencia comparada? Primero, yo quisiera decir que, de nuevo, en México, lo que se está proponiendo es un modelo único. Se busca que todos los jueces de todos los niveles sean nombrados por voto popular, algo que, como hemos visto, no se ha implementado en ningún otro país de la región o del mundo. Esto implica retos en términos logísticos, el número, el formato de boletas, lo que les acabo de comentar, pero también cuestionamientos sobre la capacidad de los electores para votar de forma informada y sobre su posible interés para participar en estas elecciones. En términos de legitimidad, porque se comenta que esto es la justificación para este cambio de proceso de nombramiento, ¿qué pasaría si solamente el 10 o el 15% de la población saliera a votar para designar a los jueces? Pues no ayudaría a su legitimidad, sino todo lo contrario, creo yo. Por otra parte, sería, bueno, más bien por esta razón sería importante quizá limitar el número de cargos que se van a elegir. Algunos han propuesto gradualidad o que se vote por distritos. Esto también genera cuestionamientos sobre, en realidad, pues la idea de la legitimación democrática es que se pueden votar por los jueces que a uno le tocaría, ¿no? Entonces, este tema de distritos puede ser muy complicado. Y otro tema que podría ser es privilegiar la opción de Japón, que implica más bien una especie de revocación de mandato, algo que de hecho el ministro González Alcántara propuso, creo, en algún momento, y que podría ser otra manera de limitar o atender este problema, como digo, de viabilidad logística de esas elecciones. Encontramos también que la tensión entre legitimidad e independencia judicial pues existe en muchos países, no es algo nuevo.
y que intentar resolverlo mediante la elección popular de los juzgadores, pues no necesariamente es la solución. Hemos visto que estas personas juzgadoras elegidas, pues no necesariamente tienen mayor legitimidad, pues empiezan a responder como políticos y esto no favorece su pues, reputación, digamos. A la luz de la experiencia internacional, también vemos un tema central es el tema de la preselección de los candidatos. Ahí se juega pues, todo en realidad y esto, pues por esta razón debería esta preselección de ser lo más objetiva y desvinculada de los poderes políticos como sea posible. Otro tema central que hemos identificado es el de las campañas. Hemos visto que en Estados Unidos el tema del financiamiento privado genera muchos problemas y lealtades indeseables y seguramente por eso la iniciativa presidencial propone que no haya financiamiento privado. En el otro extremo, en Bolivia, como les decía, se prohibieron las campañas y esto implicó que las personas no conocían a los candidatos. Tendríamos que encontrar una manera de que se puedan dar a conocer los candidatos mediante campañas sin que en realidad haya estos problemas, pero también es importante que los partidos y candidatos a otros cargos de elección popular, porque sabemos que estas elecciones, aparte de la primera, como está planteado en el sistema mexicano, bueno, en la iniciativa mexicana, serían concurrentes con elecciones para otros cargos. Entonces, esos partidos y los candidatos a otros cargos no deberían de poder apoyar a candidatos a jueces y candidatos a jueces no deberían de poder apoyar a candidatos a otros cargos o a partidos, porque si no allí pues, se desvirtuaría justamente estas campañas, ¿no? Estos serían algunas propuestas que desde la Fundación para la Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil hemos desarrollado precisamente en respuesta a la iniciativa del presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le